El propósito es bastante más amplio de eso, pero es un buen momento para empezar, ¿no? Es decir, cuando comienza el año, empezás nuevas agendas, nuevas expectativas y, sin embargo, muchas personas sienten algo incómodo. No saben bien para qué están viviendo lo que viven. Esos propósitos, si no están ligados a un valor, cuando llegan, sentí que ese logro te trae un vacío existencial. Entonces, no tener propósito no duele por lo que te falta, sino por lo que no conecta. Preguntas más profundas, que ojalá todo el mundo se las hiciera, ¿no? Sí. Que es, ¿esto que estoy viviendo es lo que quiero? Ujú. ¿Estoy donde quiero estar? ¿Qué sentido tiene seguir así? Como algo que satisface al ser, digamos así, que Exacto. muchas veces es dar sin esperar recibir también, ¿no? Pero la falta de propósito no es un fracaso, no es Ujú. un fracaso, es una pausa necesaria. Quiere decir, hoy en este momento me doy cuenta que no tengo un propósito para la vida, listo, voy a tomarlo como una pausa para encontrar el propósito. Me voy a poner a buscarlo, a indagar, a preguntarme y estar atento a las respuestas del día a día, ¿no? No te está diciendo que estás mal, no te flageles, como se suele decir. Sí. Te está diciendo, ya no sos el mismo, es hora de escucharte. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a cuando nos veas o nos escuches. Estamos en un nuevo episodio de Mi Mejor Versión hoy y hoy vamos a hablar de uno de los dolores que comentamos en varios episodios, pero sobre todo en el primero, esto de la falta de propósito. ¿Y por qué tocamos este tema? Bueno, ahora lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Es un episodio especialmente pensado para comienzos de año. Justo en este episodio lo estamos grabando nosotros uno de los primeros días del año 2026, con lo cual, porque a lo mejor lo estás escuchando en algún otro momento, por eso que también tiene sentido, ¿no? Entonces, muchas veces al principio de año, si bien es un día y al final es otro día, pero sí como que se suele tomar esto, ¿no? Que muchos sentimos como que arrancamos un nuevo año, nos deseamos un feliz año, ¿no es cierto? Y demás, ¿no? Pero que muchas veces arrancamos un nuevo año sin un rumbo muy claro. Antes de avanzar, me presento, soy Marcelo Lavalle, estoy en Madrid, España, y presento a mi compañero de este viaje. Hola Marcelo. Hola, ¿cómo están? Bueno, como dice Marcelo, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según donde estés, la hora y el día que nos veas. Y bueno, hoy tenemos un episodio con propósito, porque Totalmente. justamente 2 de enero comienza del 2026, aclaramos el año, comienza, Sí, bueno, una etapa nueva para la mayoría de las personas de este planeta. Y qué mejor que hoy empezar a conversar de esto, el propósito que quizá no se dio en el 2025 y el propósito que sí se va a dar en el 2026. Pero vamos a charlar puntualmente de esto, como decía vos, Marcelo, el dolor este, ¿qué es propósito? Primero vamos a definir muchas cosas. Y se van a enterar que propósito no es eso que habitualmente nosotros creemos, por eso nos equivocamos con el propósito. Hay un error que todos cometemos y confundimos algunos términos entre propósito y otros términos más, que ya se lo vamos a decir, y te vas a dar cuenta que cuando vos diseñas el propósito de tu vida, a veces no lo logras porque no estás diseñando propósito, estás haciendo otra cosa. Bueno, ahora el gran profe Marcelo Lavallén te va a explicar cómo diseñar el propósito y cómo diferenciar de otras cosas que le damos la misma característica, pero los resultados son distintos. Así que feliz año para todos, bienvenido, gracias Marcelo. Me olvidé de decir de acá de Córdoba, Argentina. ¿Sí? Así que exacto, estamos exacto, a exacto, un exacto. charco de distancia, apenas, Un charco de distancia, apenas si ni más. El Atlántico nos divide, así, pero siempre juntos, eso es lo más importante. Exactamente. Sí, así es, como vos decís, Marce, empieza un nuevo año y muchas veces,
la gente, o sea, tendemos la tendencia, ¿no? De hacer primero un balance, normalmente a final de año, de lo que pasó, de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que nos faltó, de lo que queríamos hacer al principio del año y no hicimos y demás. El propósito es bastante más amplio de eso, pero es un buen momento para empezar, ¿no? Es decir, cuando comienza el año, empezás nuevas agendas, nuevas expectativas y, sin embargo, muchas personas sienten algo incómodo. No saben bien para qué están viviendo lo que viven. Es muy fuerte esto, así que yo voy a repetir la frase. Muchas personas lo vemos muy a menudo, más a menudo de lo que uno quisiera cuando empieza a indagar, a profundizar, que no sabe bien para qué están viviendo. Es muy fuerte eso, Marce. Sí, por supuesto, sí, claro que es Es fuerte. muy fuerte. Este espacio, evidentemente, que hemos creado, ¿no? Que es de mi mejor versión hoy, que no busca darte respuestas mágicas, sino acompañarte a hacerte mejores preguntas, a desarrollar los temas, a comentarlos. Nosotros los preparamos, tenemos una base teórica, cosas que nosotros hemos estudiado, sabemos, pero además siempre lo pasamos por el cuerpo, siempre lo pasamos por nuestra experiencia, así que por eso es que también hablamos muchas veces de la experiencia nuestra personal y de alguna gente con la que hemos trabajado, compartimos nuestra vida, ¿no? Esto, esto es una cosa que es muy importante y, Marce, no se habla tanto, ¿no? El tema de la falta de propósito, porque claro, es pasarse de la conversación, digamos, superficial, ¿no? De cómo estás en el trabajo, lo mejor, de cómo está la familia, del clima, de la política, de la economía, de esto, de lo otro, de lo que pasa en el mundo, de las guerras, pero no entramos en esa conversación un poquito más profunda de esta falta de propósito. Exacto. Eh, y que podemos decir que podría ser, es un problema, ¿no es cierto? Puede ser grave o no, dependerá de cada persona, pero sí que es una señal, lo vamos a tomar así, como una señal y una invitación a preguntarse, a replantearse cosas, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta, Marce. Dale. ¿Qué es realmente la falta de propósito? Bueno, mira, yo creo que es una buena pregunta qué es la falta de propósito, porque comenzamos al revés nosotros hoy. Comenzamos Ujú. a contar lo que no es, o sea, lo que falta. ¿Qué Bien, pasa cuando vos no tenés un propósito? Porque sí. todo el mundo dice, bueno, hay que tener un propósito en la vida, tenés que tener un propósito bien claro. La Mm, pregunta, ¿qué ocurre si tenés una falta de propósito? Y no tener propósito no es no tener trabajo. claro, La falta de propósito tampoco es no tener un objetivo u otros objetivos. No tener propósito no es estar perdido todo el tiempo. No tiene nada que ver eso con no tener un sí. propósito. Todo esto se relaciona más con hacer cosas que no tengan sentido. La falta de propósito es esta rutina que vos haces todos los días sin entusiasmo, es lograr metas que no te llenan, es vivir como en automático. La falta de propósito es lograr cosas que cuando vos las obtenés en tu vida no te traen nada, que son irrelevantes. Y que la gente dice, hey, pero mirá, lograste esto, te recibiste, o compraste tu casa, o lograste el ascenso, y en el fondo vos decís, y no me cambia nada, porque en realidad esos propósitos, si no están ligados a un valor, cuando llegan, sentí que ese logro te trae un vacío existencial. Entonces, no tener propósito no duele por lo que te falta, sino por lo que no conecta. Y es importante que Wow, el propósito wow. no es la falta de un objetivo ni la falta de un logro, es Sí. la falta de conexión. Entonces, no es el propósito eso que no tenés en tu vida, es eso que nosotros podemos decir que tu vida dejó de dialogar con lo que sos hoy. Entonces, es muy importante primero analizar desde este punto que vos planteaste, qué es no tener un propósito primero. Y luego que Mm, resuelves no tener un propósito, sí
me parece que resulta mucho más fácil después definir y plantear un propósito para adelante. Por De alguna eso, manera, sí, de alguna manera podemos decir que tener el propósito claro es saber para qué me levanto todos los días. sí, saber para qué me levanto como una cuestión del ser tuyo, o sea, Bien, a qué vine yo a esto, qué bien. me genera, y no me levanto todos los días sabiendo que tengo que ir a la fábrica, a la oficina, a dar clase, a ser alumno, a ser hijo, a ser de padre. Eso no es un propósito, eso es como una obligación. A vender. A vender, viste, como nosotros todos los días tenemos que salir a vender nuestros productos, nuestros servicios. Eso es parte como de una obligación, pero tu propósito va mucho más allá. Es quién sos a través de lo que estás haciendo, a través de lo que estás haciendo. Bien. Y mi propósito se cumple, estoy dejando mi impronta, estoy dejando mi ADN ahí en eso y es mucho más que un objetivo cumplido el propósito, mucho más que cumplir con una función ni con un rol, es mucho más. Por eso, y yo me pregunto, ¿y por qué siempre esperamos, Marcelo, al comienzo del año para plantear los propósitos? ¿Por qué aparecen los propósitos con más fuerza estos días? Todo el mundo es Mm. como que está haciendo reflexiones, planteo y buscando su propósito. ¿Por qué ocurre que justamente los primeros días del año es cuando más nos ponemos atención en esto? Yo creo que tiene que ver con que al final de cuentas el inicio de año es como un hito, ¿no? Y de alguna forma aparece como un espejo, ¿no? Decir, che, termina un año y empieza otro. Aparte, y es común, digamos, en la conversación, ¿no? Se cierran ciclos, muchas veces, por supuesto, depende de dónde estemos geográficamente. Vos fíjate Claro. que no es lo mismo en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. ¿A Ujú. qué voy? En Argentina, por ejemplo, que yo viví muchos años, ¿no es cierto?, que soy de ahí y demás, se cierra el año y empiezan las vacaciones de verano, la gente se va de vacaciones, muchas veces cambia de trabajo y demás, que yo, esto, lo otro. Es muy normal que se una eso, ¿no? Aquí en el hemisferio norte, como estamos en invierno y estamos a media temporada escolar, a media temporada laboral, si se quiere, ¿no? Es decir, el año escolar, lectivo, de universidad y muchas veces de trabajo también empieza en septiembre y termina en junio, por ejemplo, y julio y agosto son vacaciones. Por supuesto, hay gente que trabaja en julio, en agosto, pero quiero decir, digamos, eso. Entonces, en ese sentido, sí que es diferente la forma en la que se ve digamos, el hemisferio norte con el hemisferio sur, por lo menos en lo que yo tengo como experiencia, como experimentado tanto en Argentina como en España, ¿no? Sin embargo, sí que, a final de cuentas, cierra un año, ¿no? Es decir, che, cerró el 2025 y si yo tuve algunos objetivos, algunas metas y incluso propósitos durante el año, se cierra el año y entonces digo, a ver, se cierra un ciclo, se comparan los resultados, cómo me fue este año respecto al año anterior, aparecen los balances internos, ¿no es cierto? Bajé de peso como quería, aprendí inglés, lo que sé, que esto, el otro, o los hijos, o lo que sea, digamos, la vida, ¿no? Ahora, ahí empiezan también preguntas más profundas, que ojalá todo el mundo se las hiciera, ¿no? Sí. Que es, ¿esto que estoy viviendo es lo que quiero? Ujú. ¿Estoy donde quiero estar? ¿Qué sentido tiene seguir así? O sea, cuando yo ya empiezo a preguntarme eso, que son preguntas profundas, Sí, ¿sí? Muchas veces aparece la culpa, Marce. claro. Muchas veces aparece la culpa porque dice, che, no debería sentirme así porque tengo cosas buenas, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo mis comodidades. Pero el propósito no se mide por gratitud, se mide por coherencia interna. Se Tal mide cual. por coherencia interna, ¿no? Entonces, ahí es un tema. Entonces, a mí me surge, con esta conversación que estamos teniendo, me surge una pregunta, Marce. ¿El propósito tiene que ver con la meta? ¿Tiene que ver con los objetivos? Mm.
Y bueno, estaba escuchando atentamente esto de cuando vos haces esas preguntas silenciosas poderosas, ¿no? Sí, Que esto que vivo es lo que quiero, estoy donde quiero estar, ¿qué sentido tiene seguir así? Y bueno, y cuando uno empieza a usar la gratitud como la justificación, entonces, no, pues bueno, pero yo tengo una casa, tengo el hijo, tengo el trabajo, y en realidad ahí es cuando nosotros confundimos que eso no es propósito. bien, El propósito no es meta, y es uno de los bien. grandes errores cuando confundimos propósito con objetivo. Ujú. Vos has logrado algo, eso es el objetivo. Y el Sí, propósito es dónde vivir lo que haces. ¿Cómo estás viviendo vos como persona lo que estás haciendo? Tiene mucho del ser el propósito. En cambio, lo del el objetivo está basado en el tener. Yo bien. logro tener trabajo, yo tengo una vida buena, yo tengo una pareja, yo tengo los hijos, yo tengo, que no está mal tener, pero el Claro. propósito habla más de quién sos vos, como habíamos un poco comentado al principio, y de dónde De lo quién está llevo. siendo, ¿no? Claro, exactamente, porque vos podés cumplir metas y sentir ese vacío existencial que decíamos. Hay muchas personas que cumplen metas. Dice, che, pero mira todo lo que tiene y por qué se deprimió. Porque no tenía propósito. Porque como no tenía propósito, llenó toda su vida cumpliendo metas, pero no había un propósito en su vida. Y son, Es el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, Marce. exacto, ¿para qué lo hago? No qué hago. O por qué, que es peor todavía. Entonces, cuando yo voy, ¿para qué hago lo que hago? Y el para qué te va a plantear siempre, te va a poner de cara al futuro. Es imposible pensar en el pasado cuando vos ejecutas la pregunta ¿para qué? No hay Mm, forma que tu cerebro es del para qué, porque el para qué te lleva para adelante. Siempre digo, ¿para qué es para adelante? Vos vas a mirar siempre el futuro. Entonces, eh, vos podés, a ver, no tener todo resuelto. Y en tu vida puede haber cosas cabo suelto, puede haber objetivos no logrados, puede haber muchas cosas que te falten, pero el no tener cosas resueltas no significa que no tengas propósito. bien, Entonces, esa es la confusión que tenemos la mayoría. El propósito de este año es lograr cambiar de casa, comprarme una casa, cambiar el auto. No, ese es tu objetivo. Tu propósito es quién sos a través de eso, para qué lo querés hacer. Entonces, el bien, propósito no responde al logro, sino justamente a eso, ¿para qué vivo? Y, y ese para qué puede cambiar con el tiempo. claro, Y ahí está lo primero que tenemos que entender nosotros. El propósito se basa en un sistema de creencias que nosotros tenemos de nosotros mismos, del sistema que vivimos alrededor. Entonces, como las creencias es un área que nosotros podemos cambiar, yo puedo creer hoy, no sé, puedo no haber creído en Dios y hoy creo en Dios. Y algo pasó en mi vida. Dice, pero si vos eras ateo, no creías en Dios, no importa si ateo es la palabra técnicamente justa, sí, 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 lo sí, tomemos sí, así, sí, ¿no? No, sí, no, no sí, vamos a hacer sí, la sí, sí. corrección. Pero si vos No, eras ateo, sí era. mm, Entonces, mira que vos eras tal cosa y ahora podés cambiar. Sí, vos podés cambiar la creencia tuya, lo cual puede hacer que tu propósito de vida cambie. Porque si yo era ateo, tenía un para qué. mm, Ahora, si yo creo en Dios, tengo otro nuevo para qué y un propósito distinto. Yo puedo vivir ahora la vida con un propósito distinto, porque como creo en Dios, me explico lo que digo, ¿no? sí, claro, Ahora claro, tengo otros propósitos en la vida que un ateo no los tiene y que un claro. creyente sí los tiene. Ujú, Entonces, ¿se puede cambiar los propósitos con el tiempo? Claro que se pueden cambiar los propósitos, pero el mm, propósito tiene que ser algo que te llene a vos como mismo. Y casi claro. como que no tenés que darle explicación al mundo. El propósito no hay que como que mostrarlo como un logro al mundo, es una cuestión muy interna y una Vos sabés que satisfacción propia. vos sabés que eso que estás diciendo, Marce, me trae de alguna manera, viste la separación que habitualmente en muchos ámbitos se hace y se habla mucho del ego. Sí, Y el ego es lo que estoy mostrando al mundo de alguna manera, ¿no? Es mi personaje de alguna forma. Y el ego está mucho más, está mucho más completo con los objetivos, las metas, los logros, ¿no? En ese sentido, ¿no? sí, Y el ser, que vendría a ser como más profundo, el espíritu, eso que hablamos muchas veces,
es donde se miden los propósitos, ¿no? Entonces, el escuchar el espíritu, por ejemplo, creyendo en Dios o creyendo en algo superior, es cuando vos pensás en algo que supera tu personaje, ¿no? Es decir, es algo que va más allá de eso, ¿no? Exacto. Y Sí, entonces es lograr esa conexión de decir, a ver, muchas veces el ego está más pensado y el tema del objetivo y todo eso en este toma y daca que solemos hablar nosotros, ¿no? Es decir, hago esto para conseguir esto. sí, Hablo con tal persona para que me compre o para comprar o para hacer un negocio o porque necesito conseguir una cosa y demás. Y el propósito es como algo más profundo que probablemente no vaya tanto con el conseguir algo en forma automática, inmediata o un intercambio, sino como algo que satisface al ser, digamos así, que exacto. muchas veces es dar sin esperar recibir también, ¿no? Sí, sí, a ver, el ego tiene una conformante de lograr, a través de lo que dijiste vos, de una personalidad que en realidad es un personaje, es una máscara que tenemos. El ego tiene la función de ser aceptado por la tribu. Sí, El ego está mirando qué pasa alrededor nuestro, mientras que el sí. ser es dentro nuestro. Nosotros, Ujú, por eso es difícil trabajar el ser, porque es difícil mirarse uno mismo. ujú. Entonces, el ego mira afuera. El propósito es quizá algo mucho más, con mucho más sentido hacia un final distinto. Por ejemplo, vos podés tener como objetivo vender, pero quizá el propósito sea de lo que yo gane, ayudar a un comedor de niños o ayudar a un lugar de ancianos. Entonces, el propósito final no es vender para ganar dinero y el hecho de ser mejor vendedor. El propósito de vender y ganar dinero te va guiando, te lo va marcando el hecho de poder colaborar quizá con un comedor para niños o con un centro de asistencia a personas mayores. Entonces, O por ejemplo, Marce, fíjate vos que yo lo voy a unir con esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? Es decir, este podcast que nosotros hacemos hoy, lo hacemos con la idea, con la intención de no solo mejorar nosotros personalmente, sino ayudar a otras personas a que por lo menos se planteen otras cosas, tengan una visión diferente y se pregunten cosas y traten de resolverlas, muchas veces con el apoyo nuestro mismo, muchas veces sin ese apoyo, ¿no? Pero es algo que nos trasciende a nosotros, digamos exacto. así, ¿no? Es decir, este podcast tiene ese sentido también nos da sentido a nuestra vida, de decir, voy a poner lo que sé, lo que conozco, lo que me preocupa, lo que estudio, lo que he vivido al servicio de otras personas. Tal cual. Ese sería, creo que una definición y un ejemplo muy práctico y muy simple. Es que este podcast tiene un propósito que no es un propósito comercial, ni económico, ni no nos mueve eso, sino otro propósito, otro fin, que es esto que decís vos, contarle a las personas cosas que nosotros fuimos recogiendo por nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra vida, y que consideramos que está bueno contárselo para que las personas puedan tener esa información o lo que fuera. Bueno, ese es el propósito que tiene este podcast. Entonces, el propósito creo que es superador a cualquier objetivo. El Mm. propósito es superador a cualquier objetivo. Y también el propósito es lo que te sostiene cuando los momentos son difíciles. Porque si vos pensás en el objetivo, la pregunta es, ¿qué pasa cuando no se cumple el objetivo? ¿Cómo te Claro, sostenes? Y te sostenes por un propósito. claro, Entonces, el propósito sostiene el objetivo. El propósito se sostiene cuando los resultados no llegan, cuando tenés que poner más lucha en ese momento, cuando vos creías que esto iba a salir y no sale y tenés que ponerle y las cosas se dilatan y no llegan. Bueno, si vos tenés claro el propósito, vos vas a leer tu propósito, lo vas a mirar de nuevo y decir, es por esto que voy y es por esto que resisto. Entonces, claro, para mí es mucho, más importante el propósito que un objetivo. Porque vos el objetivo de último estás, lo podés cambiar. Si bien claro. dice, se cambia el plan, no el objetivo, pero todo es relativo. Vos podés Sí. cambiar el objetivo también. Porque por ahí Ujú. si tu objetivo está ir a un lugar y, a ver,
Si un avión tiene por objetivo llegar a Nueva York y por alguna circunstancia no va a poder llegar a Nueva York, y yo prefiero que baje en Panamá y que haga objetivo Panamá, porque si ir a Nueva York Claro, significa me quedo sin combustible, bueno, aterrizarlo en Panamá en vez de Nueva York al avión. claro. Entonces a veces vos también podés cambiar el objetivo, pero el propósito es otra cosa, me parece mucho, mucho más ligada al ser, y es interesante que tengamos, pues al menos todos pudiéramos tener claro cuál es nuestro propósito. No es fácil. Ujú. Y muchas personas necesitan asistencia. Ya. Pero Muchos pero que no por encuentran. lo pronto, claro, planteárselo, ¿no? Porque yo he Sí, escuchado, fíjate, he tenido conversaciones este último tiempo y muchas veces, y a veces escuchando también otros podcasts y demás, que por ahí la gente dice, a ver, si la vida es nacer, estudiar, trabajar, tener familia o no, envejecer y morirse, ¿cuál es el sentido? pero que vos compraste la historia de alguien que te dijo que es eso. ¿Cuál es el Claro, sentido para vos la vida? Porque para mí, por claro, ejemplo, la vida no fue tener hijos. Yo no tengo hijos. claro, Yo me claro, claro, casé. claro, Y claro. fue una definición que yo tuve desde muy temprana edad. Yo a los 18 años, yo ya sabía que no quería ni casarme ni tener hijos. Claro, Entonces, pero yo me rompí, salí de esa estructura. Y claro, quizás no haya podido salir de ciertas otras estructuras, qué sé yo, más laborales, claro, por decir algo. O sí. claro. Entonces, a ver, ese es el cuadro que te presentan como el reglamento del juego que tenés que vivir. Mira, el reglamento dice que vos tenés que estudiar, tenés que recibirte, pero eso no es garantía de que se cumpla nada bueno en tu vida. Mm, Ser padre y tener hijos no es garantía que vas a ser feliz. Casarte no es claro. garantía de felicidad. Tener trabajo no es garantía de felicidad. Tener un título no es garantía ni de felicidad ni de éxito. Esos son como ciertas, a ver, como ciertas cuestiones que vos podés cumplir como objetivo para ver si te acerca. Pero todo eso que vos haces, todo eso, que ponerle que lo hiciera, tiene que tener un propósito. Mm, ¿Y cuál es el propósito de casarte? ¿Cuál es el propósito de ser padre? ¿Cuál es el propósito de recibirte en la universidad con un título? ¿Cuál es el propósito de trabajar? Entonces, si vos claro. entraste en la máquina de la picadora de carne, por supuesto que te va a pasar lo que le pasa a millones de personas en este mundo, y Mm, pasan las cosas que pasan también con esas personas. mm, Desde la depresión hasta lo peor. Bueno, seguro. quizá porque no tengan claro un propósito. Sí, Y eso es lo que hay que replantear. Y es, ¿quiero esto que me dice la sociedad que la tengo que tomar así? ¿O tengo capacidad de crear un propósito mío y no tomo lo que me haga falta? Bueno, y es ujú, cuando uno se tiene que hacer cargo de la vida también. claro, Y no echarle la culpa al sistema, hoy el sistema. No, el sistema está ahí para que vos tomes lo que quiera el sistema. claro. Presiona, es durísimo, no te saca el pie de la cabeza todos los días, está todo orquestado para que vos caigas parte del sistema, sí, es verdad, todo, vos prendés un celular, una televisión, la radio, todos los diarios, todo te van apretando hacia el mismo lado, pero está en vos también que tener tu propósito, entonces creo que es muy importante tener claro eso. Por eso le Así digo, es. ¿cuál es el enfoque que nosotros le podemos dar desde mi mejor versión? Esto de Bien. poder ser más integral es una cuestión de esta. Entonces, ¿cuál es el enfoque, Marcelo, que nosotros podemos darle? Sí, 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 justamente yo creo que tiene que ver con la raíz de cuando creamos este podcast, ¿no? Es decir, tener una visión integral de nuestra vida y el propósito que nosotros le pusimos al podcast como título, pero que la intención es transmitirlo y compartirlo y trabajar para ello es, ¿qué pasaría si elijo ser mi mejor versión hoy? Claro, En cada una de estas áreas que nosotros definimos, que evidentemente podrán corregirse o no, pero digamos que creemos nosotros que es bastante completo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de mi cuerpo, ¿no? Es decir, si yo elijo ser mi mejor versión en el cuerpo, lo estoy escuchando o lo estoy exigiendo de mm, más, digamos así, ¿no? sí, El cuerpo tiene esa capacidad de avisarnos cuando estamos viviendo sin sentido. Yo me acuerdo la conversación que tuvimos con Agustín, también en una, que él decía, dice, yo me di cuenta que a mi cuerpo lo estaba explotando, digamos así, sí, tenía 20 y pico de años y mi cuerpo no podía subir escaleras, digamos así, porque yo sudaba todo, digamos, ¿no? claro, Entonces,
el cuerpo tiene la capacidad de avisarnos medio rápido. Dice, te duele la espalda, qué sé yo, te lo otro, o te duele esto, o te duele lo otro, o te sale una enfermedad y qué sé yo qué. Entonces te llama la atención si lo escuchás y decís, ¿cómo puedo ser mi mejor versión en mi cuerpo? Digamos así, ¿no? Entonces, buscar un sentido un poquito más profundo, escucharlo y trabajarlo y tratar de vivir en salud en ese punto, ¿no? Ujú. Sí, sí, eso es cierto. Bueno, y eso también, señalarse uno cuál es el propósito con nuestro cuerpo, y no el objetivo. Es decir, y mi Ujú. objetivo es ahora, no sé, estar un poco más delgado y bajar unos 10 kilos para estar saludable. Pero ¿cuál es el propósito de estar saludable con un cuerpo mejor? Y cuando vos entendés el propósito, creo que el objetivo se puede lograr más fácil, porque Claro. hay un fin mayor. Claro, ¿para qué quiero que Claro, mi cuerpo esté mejor, digamos? claro, Así quiero tener un cuerpo mejor para poder ir a más lugares, estar más claro. saludable, estar mejor, más sano, respirar mejor, poder, si tengo que correr algo, correr por alguna circunstancia, o quiero hacerlo, digamos así, pero digamos, al final de cuentas, el cuerpo es el vehículo, ¿no? Que siempre decimos Sí, y digamos que mi cuerpo esté bien, digamos, que tenga una salud, que esté sano y cuidarlo y estar. Hoy se habla mucho de longevidad, ¿no? Y es decir, para lograr llegar mejor a edades mayores físicamente, tengo que atender mi cuerpo de una forma especial, ¿no? Es decir, tal con cual. ese objetivo, pero con ese sentido también, ¿no? La pregunta que hay que hacerse, ¿qué podría estar viviendo yo Sí, si mi cuerpo, por ejemplo, claro, pesara el peso que tiene que tener más saludable? ¿Sí? claro, Vamos a suponer que yo tenga 15 kilos de más y diga, ¿qué vida claro, me permite a mí, mi claro, cuerpo hacer? Mi cuerpo me permite claro, esta vida. Y de pronto te encontré y decís, mira, yo podría estar andando en bicicleta, podría comprarme la ropa que quiero y no porque siempre porque estoy gordito me venden el blanco y el negro o el talle que yo quiero. Entonces, ¿qué claro, vida podés hacer? Y yo podría sentirme mejor por esto, por lo otro, y podría subir la escalera en vez de usar el ascensor y eso también. Entonces, analizar primero las ventajas que nos trae a nosotros. ¿Qué propósito de vida podemos tener? Si nosotros tuviésemos yo no hablo del cuerpo fino, ideal, el musculoso, el trabado con los abdominales marcados. Yo estoy hablando de un cuerpo que tenga un peso y una situación saludable, ¿sí? No claro, estoy hablando del cuerpo de Arnold Schwarzenegger ni esa onda. Estoy hablando del cuerpo claro, de un ser humano normal que vos sientes que puede vivir. Entonces, ponete a pensar, si yo en lugar de tener 100 kilos tuviese los 85, ¿qué puedo estar haciendo? ¿Qué me claro, permitiría mi cuerpo? Porque mi cuerpo no me lo permite porque yo no lo estoy escuchando, no tiene propósito. claro, Entonces, ¿qué propósito yo podría descubrir? Creo que es muy importante planteárselo de ese lado y no por el hecho de haber bajado, sino de lo que yo voy a obtener. Bueno, y ahí le da propósito a mi cuerpo, a mi vida. claro. ¿Sí? Y Sí, normalmente sí, son sí, cosas sí. que uno quiere disfrutar y que no las puede hacer porque está un poquito excedido. Mm, ¿Sí? Por ejemplo, yo por más que sí, baje de peso y tenga 85 kilos, yo tengo 97, 98 y tendría que pesar 85. Algo que en mi vida no voy a hacer montañismo. No me gusta, ¿no? Ni en loco. O sea, no es que, sí, pero sí volvería a andar en bicicleta, que es una de las claro, cosas que me gusta, jugar el fútbol. Ya basta, claro, ya tenés ese propósito, ya podés estar de nuevo claro, activo y no sentirte que te estás perdiendo un partidito de fútbol o una salida en bici y siento que se me está yendo la vida ahí. Bueno, claro, ¿hasta cuándo vos vas a dejar que la vida se te escape por un paseo en bicicleta que sentís que no lo podés hacer porque tenés unos kilos de más? Bueno, ese va a claro. ser el propósito quizás, ¿sí? Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, para seguir un poco con las áreas que habíamos hablado, ¿no? En la mente también, que lo hemos hablado en su momento, en otro episodio y demás, ¿no? Pero, ¿qué pensamientos alimento? ¿Qué pensamientos alimento? Siempre hablamos, ¿no? De que la mente es una generadora constante de pensamiento, ¿no? Constante, constante, constante. Si yo alimento algunos pensamientos, voy para un lado, si alimento otros, voy para otro lado, digamos. ¿Y con qué alimento a mis pensamientos? Que tiene que ver con lo que leo, con lo que escucho, con las personas que hablo, con lo que estoy viendo en algún lugar, con esas cosas son las que terminan alimentando el pensamiento también, ¿no? Tal Entonces, cual. si yo
si yo alimento los pensamientos que tienen que ver con, con un sentido de vida más profundo, evidentemente, y alimento conversaciones de ese lado y todo eso, también me va a permitir tener una mente que se alinee con ese propósito, ¿no? Es Por decir, supuesto. es un poquito, en algunas religiones creo que se le llama Dharma también el Mm, propósito, ¿no? Es decir, mm. sobre todo las orientales y demás, ¿no? Bueno, este podcast es un buen alimento. Tendría que, Sí, si les gusta, es el momento de, bueno, de seguirnos, totalmente. tocar la campanita, invitar a otros amigos y hacer los comentarios también. Está muy Sí, bueno que fundamentales. nos regalen sus comentarios sobre este podcast y sobre algunos de los títulos que de pronto quisieran trabajar o quisieran que nosotros Mm, le contáramos. sí. Y siempre hacemos esta invitación abierta, si hay algo de lo que vos tengas y sepas y que considerás que está bueno poder compartirlo, avísanos, porque nosotros hacemos algunos podcasts donde tenemos invitados y siempre decimos invitados que no son estrellas, sos vos, que simplemente un Claro. día le pudiste contar con propósito al mundo algo que tenés para contarle. Así que súmate también a esta causa nuestra. Y bueno, Sí. y siempre es bueno saber que de pronto estás del otro lado y nos hace algún comentario, porque, bueno, estamos con la mente y el cuerpo, pero todavía nos faltan cuatro más todavía, cuatro propósitos más que hay que definir. Y vamos con En las esos otros emo- cuatro. en las emociones, Marce, que en esto sos más especialista vos también, ¿cómo sería, digamos, buscar un propósito o cómo sería no tenerlo y demás, ¿no? Sí, las emociones, primero hay que distinguir si uno las tapa o las atiende las emociones. Y a veces la mayoría tenemos la tendencia de tapar la emoción. Y bueno, y si esto no lo hablamos es como que desaparece mágicamente. Y eso no ocurre. Eso es como, yo digo que esas emociones no resueltas son como tener un cachorro de león en el patio de tu casa. Mm, Si vos no lo empezás a manejar, a domesticar, dentro de un tiempo salí al patio de tu casa y ese león se hizo muy grande y te va a comer la cabeza. Entonces, totalmente. las Mm, emociones suelen esconder tristeza, suelen esconder mucho cansancio emocional, mucho agotamiento, que también se traslada después a lo físico y a la salud. Entonces, ¿cuál es el propósito mío desde las emociones? Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender. Y Y escribirlas. la culpa muchas veces, Marce, que Oh, cuando a ni veces hablar. algunas personas, algunas emociones que sentimos y nos sentimos culpables de sentirlas. Por ejemplo, me habla una persona a la cual yo respeto y me dice una cosa que me hiere y yo digo, pero no me gusta esto que me está diciendo, pero tengo el sentimiento de culpa de decir, a lo Sí. mejor yo no tengo que contestarle o lo que sea, ¿no? Es decir, esta relación con las emociones, muchas veces esto que vos decías de no atenderla, de no Sí. escucharla. Sí, sí, sí. Bueno, la culpa es una herramienta de manipulación y también es un tema que nosotros tenemos que entender que la culpa llega a nosotros porque baja cuatro escalones. La culpa está tres o cuatro escalones por debajo del miedo. Cuando nosotros ya hemos sufrido mucho miedo y el miedo nos hace traer mucho dolor, muchas veces nosotros tenemos la desidia. Cuando algo nos duele Ujú. mucho, 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 lo que hacemos como para sacarnos ese dolor es, bueno, que se haga lo que Dios quiere. Ya, Y después, cuando vos soltaste, que se haga lo que Dios quiera, que pase lo que pase, detrás viene la culpa de decir, ¿por qué no hice tal cosa? Mira ahora las consecuencias. Entonces la culpa viene muy claro. pegada de la mano de la desidia, de Mm, esto de dejar que se haga lo que tenga que pasar y yo no me hago cargo. Entonces es muy importante tener claro esto de la culpa, porque si vos tenés un propósito con culpa, no tenés un propósito. Lo que vos querés es pagar mm, un pecado, pagar claro. una falta. Entonces se transforma más en un elemento de justicia que de otra cosa. Ujú, Está totalmente alejado. Por eso es muy importante lo que vos planteas, Marcelo, de tener claro estas cuestiones. Y no tenerle miedo a la tristeza, no tenerle miedo a esa emoción que aparece. Porque todo el mundo, nadie se queja de que vos estés alegre y feliz. Nadie te va a decir, che, ¿qué pasa que sos tan alegre? Pero sí la gente se va a quejar de vos y te ve triste. Apenas te ve triste, dice, no te pongas triste, dale, no, ponete bien. No vaya a ser que me contagies vos a mí, yo no sé para qué hacer con mi tristeza escondida.
no te pongas bien rápidamente, pero tampoco te quedes vivir en la tristeza toda la vida, porque ahí estaríamos complicando las cosas. Seguro. Y no tampoco confundir depresión con exceso de tristeza. No, estoy Claro. deprimido. No, no estás deprimida ni deprimido. Estás pasado de tristeza. Entonces Ujú. entender que estas emociones, el cansancio emocional, que no es una emoción en sí, pero una sensación, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me está qué Claro. información me trae? Cuando vos te sentaste la tristeza, al dolor, a cualquier emoción, como en una silla vacía, y le preguntas qué me estás trayendo como información, deja esa información en vos y se va. Y vos después tenés que empezar a operar en base a esa información que tengas. Por eso es muy A importante ver, escuchar las emociones. Y si no podés hablarlas, escribilas. totalmente. Escribilas. Y si no podés hablar y Sí, escribirlas, pedí ayuda. sí, Pedí sí, sí, ayuda. sí, sí. Es así de fácil. Vos fíjate que lo hablamos antes, ¿no? Pero ya que estamos viendo área por área, ¿no? En la espiritualidad, esto que está muy vinculado con el propósito, ¿no? Es decir, si yo me siento vinculado, conectado con algo más grande que yo, llamémosle Ujú. Dios, Sí, llamémosle espíritu, llamémosle ser, llamémosle lo que uno quiera llamarle, ¿no? Es decir, el nombre que cada uno le quiera dar, pero digamos por nuestra cultura, digamos un poco sería ese Dios, ¿no? Me siento conectado y esto lo hemos hablado en episodios concretos que hemos estado hablando de espiritualidad, ¿no? Y yo lo escucho, Marce, lo escucho de personas que no te imaginas en el mm, sentido de la experiencia que tiene en este mundo espiritual y que te dice, yo no me siento conectado con Dios. sí, Y evidentemente lo dicen con pena, como algo que no lo quieren, digamos, ¿no? sí, Este, y entonces, buscar esa conexión, y como si yo sigo insistiendo que para mí es la mente la que abre o cierra esa sensación de conexión, ¿no? Es decir, yo creo que es imposible no estar conectado con el espíritu, con Dios y demás, porque forma parte de nosotros, es imposible. Es como decir, yo no siento mi cuerpo. Sí, puede ser que en algún momento de tu vida no lo sientas a tu cuerpo, digamos así, pero lo más normal es que lo sientas, ¿no? Porque al final de cuentas estás ahí, ese contacto permanente. Y entonces, de alguna manera, esto es igual, pero tengo la sensación de que estoy desconectado eso es la mente, ¿no? Es decir, y cuando hablamos de propósito, de tema profundo y espiritual, tiene muchísimo sentido y nos aporta muchísimo valor, ¿no? Es decir, es más fácil que una persona que tenga que se haya abierto a la conexión espiritual con Dios o con un ser superior del que sea, que sienta un propósito de aquella persona que nunca ha estado o nunca se ha sentido conectado en ese sentido. sí, seguramente es así y obviamente porque hay una cuestión mucho mayor que la propia acción nuestra diaria de lo que tenemos que venir a hacer como plan de vida que tenemos. Esta conexión espiritual creo que ayuda a muchas personas a tener muy claro el propósito. Sí, Y a veces hay personas que no conectan espiritualmente, no porque no deseen, sino porque no saben cómo conectar. No, quisieran, claro, pero no saben cómo. Bueno, lo importante es que uno tenga el deseo. Obviamente hay otras personas que tienen cero desconexión espiritual porque ya conformaron su vida y sienten que no hay una necesidad de hacerlo. Bueno, ellos también tienen un propósito, obviamente, de vida que no correrá por ese lado, pero creo que la mayoría de las personas sienten como que hay una conexión espiritual, pero no la pueden desarrollar porque a veces no encontraron la forma. Y eso es muy importante que también uno busque la manera de que eso ocurra y no espere que esto pase mágicamente. No te va a llegar por un milagro, porque una revelación o porque un día una nube te habló y pasaron cosas. Entonces, si vos sentís que hay un deseo tuyo de desarrollar la espiritualidad, acércate a algunos lugares, fíjate qué es lo que más te hace sentir cómodo. Pero creo que es uno de los propósitos más importantes que el ser humano tiene, sin dudas, sí, sin dudas. totalmente. Y vamos a pasar de la espiritualidad a la otra extremo, ¿no? Porque pasamos también como propósito esto del dinero y el trabajo.
que a veces Sí, parece como que fueran agua y aceite y en realidad no son agua y aceite no para son, nada. En no. absoluto, el dinero no tiene nada que ver con lo espiritual. Vos podés ser un ser tremendamente espiritual y ser millonario. La gente Mm. confunde, cree que el dinero está alejado de la espiritualidad. Muy por el contrario, nosotros consideramos, lo hemos hablado muchas veces, Marcelo, que el dinero, para las personas que tienen bien desarrollado su propósito espiritual, son o es la herramienta de logro para que puedan otras personas quizás beneficiarse y es necesario. Entonces, bueno, pasamos ahora a esto del dinero y el trabajo. ¿Qué tenemos, Marcelo, como propósito en esa área de dinero y trabajo? Muchas veces el trabajo es simplemente para decir logro sobrevivir o construir alguna cosa, ¿no? Es Ujú. decir, tengo un trabajo, eso me permite pagar la factura, atender las necesidades básicas, si tengo hijos, comprar casa, coches, vacaciones, lo que sea y demás. Pero al fin de cuentas, el trabajo es algo como decir, voy, hago el trabajo y me voy y lo que sea, ¿no? O si tengo un negocio propio y demás, es decir, muchas veces el propósito es hacer que ese negocio, o el objetivo de hacer que ese negocio crezca y demás, ¿no? Ahora, puede ser que ese propósito nos haga que nosotros, es el trabajo que hacemos, la actividad a la que desarrollamos, vaya más allá de solo un conseguir un dinero, ¿no? Es decir, muchas veces es decir, yo estoy construyendo algo para mí, pero también le estoy ayudando a otras personas que logren conseguir lo que quieren conseguir gracias al servicio que yo les presto o al producto que yo les doy y demás, ¿no? Entonces, muchas veces también en el dinero, en el trabajo, en la actividad que uno desarrolla, puede haber un propósito que tenga que ver con algo más, ¿no? Es decir, Sí, con dar algo, con dar algo que nos trasciende a nosotros, ¿no? sí. Es un poco lo que hablábamos hace un rato, que a veces hablamos esto de el objetivo de salir y vender. Quizá el objetivo es vender y ganar dinero porque el propósito está de pronto con eso que yo gano poder asistir o ayudar o acompañar a una institución, a una persona. Y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Esto de que yo gano y tengo una relación con eso, entre lo que yo voy ganando y lo que voy dando también. Y bueno, eso es una forma de tener un propósito y también una Claro, forma de que nosotros le demos un sentido al dinero y al trabajo que tenemos. Hay situaciones donde uno quisiera, pero no puede porque está muy al límite, pero tu propósito no cesa, no cambió. Lo que estás necesitando es que tu objetivo sea un poquito más mayor. Ese objetivo que claro. lográs sea, qué sé yo, que quede unos euros más, unos pesos más. Pero bueno, para Sí. este el propósito de poder hacerlo. Vos sabés que en el momento que vos estés, esa Mm, situación ocurra, lo vas a hacer. Entonces, para mí es sí. importante ese De, punto, que de a todas veces, maneras, muchas veces sí, el mismo trabajo que te pagan por él, pero vos al darlo de una cierta manera, al brindar un servicio de una manera, estás atendiendo también la necesidad de la otra persona sí, y ahí también estás dando, aunque no le estés dando un dinero porque te están pagando por eso, pero vos tenés un propósito de que esa persona supere algo, digamos así, de alguna forma, seguro, ¿no? Es decir, sí, más en tu caso, digamos, como coach, todo eso, evidentemente vos trabajas también para que la persona se supere a sí misma, ¿no? Es decir, con sus objetivos, con sus metas y demás, pero digamos, de alguna manera es esto, también de poner al servicio las capacidades, la experiencia para que otra persona logre sus objetivos o que pueda ir superándose. Entonces, de alguna manera también, yo creo que hay trabajos que tienen un propósito que no solo ganar dinero, sino que es un propósito que va muy vinculado a que la otra persona pueda superarse. por supuesto, sí, sí. Y ahí tenés también otro claro ejemplo. Cuando tu Claro, propósito no es a través de un proceso X, coaching, psicólogo, médico, o el sí, que esté sí, asistiendo, y sea mi propósito tener la mayor cantidad de consultas y la agenda llena. Sí, está bárbaro, es un deseo que todos creo que tenemos, que mm, nuestra profesión nos genere el mayor bienestar posible.
Pero el propósito no es cobrarle la consulta y se termine y bueno, pase lo que pase. El propósito es que esa persona logre su cometido, lo que vino, logre esa meta, Claro, logre ver lo que quiere ver o sanar lo que tenga que sanar. Entonces ahí exacto, sentís que el propósito se está cumpliendo. Bueno, exacto. ese otro también ejemplo muy claro de a veces Mm, objetivo y propósito ya está muy definido ahí. sí. Sí, sí, sí. Y luego, Marce, también en las relaciones, ¿no? Es Sí, que decir, puntos en muy las, importantes, muy, muy muy, muy, importantes. muy, muy importante, ¿no? Muy importante si estoy presente o solo estoy cumpliendo roles. O sea, es Sí, que ayer, 1 de año, les mandé un mensaje a cada uno de mis hijos y mis hijas y a mi mujer personalizado, no un flyer porque yo no soy bueno para esas cosas, pero un escrito, ¿no? Un párrafo, sí, 2 líneas, 3 líneas y demás, muy personalizado y hablando de más, em, pero es esto, ¿no? Es decir, y la idea es esa, es decir, con las relaciones con las personas. Muchas veces estamos tan enfrascados en nuestra vida, en nuestras metas, en nuestros objetivos, que nos perdemos la conversación con una persona. sí, Nos perdemos la conversación con una persona, ¿no? Es decir, en el caso mío, bueno, como trabajo comercial y demás, ¿no? Y que vas conociendo gente nueva y demás. Y muchas veces es, bueno, yo tengo que decirle A, B y C, el otro tendrá que decirme tal y tal cosa y se termina la conversación, ¿no? Pero a lo mejor si vos estás en ese momento, estás siendo presente y demás, te das cuenta de lo que está pasando, de la circunstancia, decís una palabra más y atendés una situación y demás, y surgen conversaciones muy interesantes, ¿no? Y, y muchas veces el propósito es lo que trasciende a nosotros mismos. Esto es lo que ya lo he dicho varias veces, pero quiero que quede también, ¿no? Porque me parece importante, ¿no? sí. Mira, yo creo que vos hiciste una pregunta que me parece que cubre todo lo que es relaciones. Y una pregunta donde uno tiene que ser brutalmente honesto con uno mismo y ser Mm, hiperrealista y no dejarlo que el ego comande la respuesta porque el ego mm, no va a permitir nunca dañarte. El ego siempre te va a generar una protección y por eso a veces viene esa especie de automentira, que uno se mm, miente solo sin saber que se está mintiendo. Eh, la pregunta que hiciste que la anoté, ¿estoy mm. presente o solo estoy cumpliendo roles? Yo creo que con Claro. eso, fin de la historia, con las relaciones. Fin de la historia. ¿Estoy Claro. presente real o estoy cumpliendo un rol? ¿Estoy presente con mis hijos o cumplo un rol de padre? ¿Estoy presente con mi pareja o cumplo un rol de marido o pareja? ¿Estoy presente con mi trabajo o cumplo un rol? Me parece que esa es la pregunta más, más fuerte que hemos hecho en lo que en el, bueno, el comienzo del año, llevamos unas horas recién, ¿no? Pero diría Sí, que sí, puede ser una sí. de las preguntas más fuertes que hagamos durante todo este año. Mm, sí, Analizar, ¿estás presente o estás cumpliendo? Y si estás cumpliendo, no está mal, no está mal cumplir un rol. Lo que está claro. mal, creerte que por cumplir un rol vos sos un padre presente, sos una pareja presente, sos un empleado presente, sos un amigo presente. No. Eso es lo que creo que está mal. Y la presencia está basada en el compromiso, Ujú. ¿sí? Y el cumplimiento está basado en la participación. No es lo Bien, mismo participar que estar comprometido. totalmente. Yo puedo estar participando en la crianza de mis hijos, pero no estoy comprometido. Sí, Yo puedo estar participando en mi trabajo, pero no estoy comprometido. Yo puedo estar sí, participando con mi desarrollo personal, sí, espiritual, de trabajo, pero no estoy comprometido. sí. Entonces, me parece que esta es la pregunta Marcelo, yo la pondría como una de las preguntas que vamos a enarbolar durante todo el año. Cada vez que alguien te Bien. pregunte, cada vez que vos tengas una conversación, a toda la audiencia le decimos, a toda la gente que nos Sí. sigue, pregúntate, ¿estoy presente o estoy cumpliendo? Y pregúntale, ¿estás presente o estás cumpliendo? Y creo que eso resuelve el tema de relaciones. Está Poderosa la buenísimo. pregunta, muy Muy poderosa. poderoso. Sí, para mí es muy Sí. poderosa esa pregunta. Mm. Sí, sí, sí. Pues fíjate que el propósito no se encuentra de golpe, porque evidentemente es muy difícil que te aparezca, digamos, así un cartel que diga, yo soy tu propósito, ¿viste? O Claro, sí. sea, Ojalá fuera así de fácil.
Pero se va reconstruyendo cuando voy ordenando, cuando voy atendiendo cada área, cuando las voy Exacto. atendiendo, cuando me estoy atendiendo. Y siempre lo que decimos nosotros es esto de mi mejor versión hoy, porque yo le pongo, mira, ayer escribía algunas cositas para el podcast y demás, simplemente recordándolo, la generación del tema, ¿no? Y decía, tengo este día, Marce, tengo hoy, Ujú. hoy Sí. es el día que tengo. Digamos, y ayer lo escuchaba a alguien que decía que es de los estoicos, yo no lo sabía, que decían esto, ¿no? De decir, vivir el día como si fuera el El último. último, sí. Sí. Y entonces me decís, che, si tengo hoy, este día, ¿qué he hecho hoy, este día, Ujú. por mi cuerpo, por mi mente, por mis relaciones, por el dinero, por mi espiritualidad, por mis emociones? ¿Qué he hecho? ¿Cómo les he atendido? ¿Estoy siendo presente o estoy Exacto. cumpliendo rol? Como volviendo un poquito a lo que decías vos, ¿no? Ujú. Sí. Eh, entonces, bueno, me parece muy interesante esto porque uno dice, bueno, pero ¿cuál es el propósito de mi vida? Pero lo vas a ir encontrando si estás atento, si estás presente en cada una de las cosas que vas haciendo, ¿no? Exacto. Tratemos de salir del automático y pasemos a un poquito más allá de más conciencia. No sé, Mar, si querés cerrar con algo de acá o querés contarnos el neurotip Vamos sobre... te voy a contar el neurotip, pero también lo voy Dale, a aprovechar para hacer un sí. cierre de lo que hemos conversado en este último Bien, tramo, esta última bien, partecita. sí, Porque el neurotip que nosotros hoy planteamos es que sí, el cerebro necesita sentido para poder sostener la motivación. bien. La motivación es fruto de un resultado. Es Ujú, decir, si los resultados están llegando, vos te sentís motivado y por más de eso. bien, Cuando los resultados no llegan, aparece la desmotivación. Entonces, bien. ya este tema lo hemos conversado en algún otro podcast, pero Sí, siempre que aparece la palabra motivación, yo les voy a traer como recuerdo o recordatorio mm, que si estás desmotivado es porque el sí, resultado que estás esperando en esa área no está ocurriendo. sí, bien. Entonces, cuando no encontrás eso que estás buscando, va El a sentido, aparecer, ¿no? exacto, cuando no Exacto. encontrás ese sentido, va a aparecer una especie de agotamiento, de cansancio, de apatía. ¿Te acordás que recién hablamos? Sí, La apatía sí. es la fase anterior a la culpa. Vos cuando Ujú, te sentiste apático, después te vas a sentir culpable por haber sido apático. ya, La dispersión, eh, y incluso te vas a sentir así, en ese estado, sin entender que haya una causa externa que lo provoque. El claro, error es que el propósito no está basado en una causa externa, tu propósito. claro. Dijimos que el propósito es interno. Entonces, Interno. vos vas a sentir que no tenés propósito porque encontraste que lo externo, ¿sí? Debería estar ahí el propósito. Pero como te das cuenta que en lo externo hay cosas que sí están y otras que no, pero no está el propósito, están los objetivos, seguís teniendo el mismo inconveniente. Bien, Puede ocurrir, y esto te va a servir pero de ayuda a memoria. Estos sí, 6 puntos que nosotros trabajamos habitualmente con nuestro podcast, que es el sí. cuerpo, la mente, las emociones, la espiritualidad, el dinero que va junto con el trabajo y las relaciones. Estos 6 puntos no los hemos elegido el día que arrancamos con nuestro podcast porque eran por la galería, porque eran marketineros. Trabajamos porque consideramos que son los 6 puntos muy importantes que una persona debería tener en cuenta. ¿Qué Ujú, puede ocurrir? Que vos sientas que tu vida no tiene propósito, ujú, pero resulta que no tenés propósito quizá en un área. Vamos a claro, suponer que en tu área de cuerpo vos no sientas que tenés el propósito claro, o en tu área espiritual, o en tu área de las relaciones, en tu área de dinero. Entonces, este punto que nosotros hemos planteado hoy es para que vos analices una por una estas áreas y digas, ¿cuál es el propósito de mi cuerpo? No, lo tengo claro. En cuerpo lo tengo claro, yo me cuido. ¿Cuál es el propósito? Pero acuérdate, el propósito del cuerpo es poder hacer y vivir la vida. ¿Cuál es el propósito de mi mente? Entonces, podés hacer un checklist si quieres y te puedes dar cuenta que puede haber un área que sea tan importante para vos que no tener un propósito pesa tanto que te derrumba el resto. claro. Y a lo mejor no tenés que replantearte toda tu vida, tenés que replantearte una sola área.
Por eso es lo Ujú. importante de este trabajo que hoy hemos hecho, Marcelo, y sobre todo el tuyo, de haber planteado recién área por área. Y el neurotip, te lo estoy diciendo, es que esto no genera pereza. A veces no es un estado de monotonía, ni que sos vago, ni vaga, ni que sos perezosa, ni perezoso. Lo que puede estar ocurriendo es que no tengas clara una dirección interna. Si vos logras Sí. esa dirección interna, tu propósito puede aparecer. Ahora, si no tenés claro dónde reviso, Marcelo Lavalle te acaba de dar 6 áreas sumamente importantes de nuestra vida que ahí podés poner el propósito en funcionamiento. Y para ello creo que está más que justo, me parece, el terreno como para que vos nos puedas contar, Marcelo, qué píldoras podemos aplicar hoy. Eso que todos nuestros podcasts le regalamos, siempre cerramos con la tarea del día, las píldoras que decimos que vamos a tomar. ¿Cuáles son las píldoras para empezar hoy mismo a tener propósito, para empezar mi mejor versión? ¿Cuáles son las píldoras, Marcelo, que nos regalas hoy? Vamos, mira, vamos a usar las píldoras, las herramientas que nos gustan compartir como para decir, che, mira, te interesa este tema y querés tratarlo, acá tenés una herramienta concreta. Después puedes buscar otras, pero acá tenés una herramienta, ¿no? Tenés unas píldoras, tenés unas herramientas que te pueden servir. Por ejemplo, agarras una hoja y completas las frases sin pensar demasiado, las frases que empiezan, por ejemplo, dice... Hoy me siento desconectado cuando... ¿Qué te surge? Mm, bien. Lo que más energía me quita es lo que te salga. Lo que todavía me da sentido, aunque sea poco, es lo que te salga rápido, sin pensarlo demasiado, medio en automático. Si este año tuviera un solo foco, sería Qué y bueno ese trabajo. completarlo, ¿no? Sí, Entonces, de alguna manera así te va a ayudar a construir un poco el propósito, ¿no? sí, sí. Y Lo que, puede, sí, perdón, y sí, puede ocurrir que te salgan 2 o 3 cosas rápido en el mismo momento. totalmente, Bueno, la totalmente. sugerencia que damos, que doy en este caso, si surgieran 3 palabras al mismo tiempo, si che, pero la verdad Sí, que esto, a ver, lo que todavía me da sentido, aunque sea poco, es sí, tal, tal, tal cosa. Mis hijos, el sí, trabajo y no sé, estoy sí, estudiando una carrera. sí, Bueno, como el cerebro necesita hacer foco en una sola cosa, sí, ¿sí? De las 3, elegí la que ahora, en este instante, le dé más sentido a esto del propósito. bien, Y no la jerarquice, no, puta, tendría que haber puesto mi hijo delante y ya, ya, puse el estudio universitario. No, hoy sentí que a lo mejor tu propósito de terminar la carrera universitaria va a ser a la larga quizá un beneficio para tu hijo también, porque a lo mejor te claro, mejora económicamente, profesionalmente, no lo sé. Entonces, claro, sacarse esa jerarquización de que el que debería es, si salen 2 o 3 palabras, elegí una, la que más propósito le haga a tu propósito y no la bien, jerarquices por lo que la gente dice, por lo que tu ser claro, siente, ¿sí? Y eso sería muy interesante tomar esa píldora. está Después, una vez que buenísimo, tomaste esa, seguí por otra. Y va a ver claro. que este ejercicio te puede permitir tener varias pildoritas más de 4. Muchas más que Sí, 4. señor, sí, señor. Bueno, vamos a dejar esta frase, ¿no? Como es tanto en el video de YouTube como en el Spotify para que las personas la puedan tomar y las puedan completar, ¿no? Así es. Y para hacer el cierre, yo voy a decir dos o tres cositas. Primero, la falta de propósito no es un fracaso, no es un Ujú. fracaso, es una pausa necesaria. Quiere decir, hoy en este momento me doy cuenta que no tengo un propósito para la vida, listo, voy a tomarlo como una pausa para encontrar el propósito. Me voy a poner a buscarlo, a indagar, a preguntarme y estar atento a las respuestas del día a día, ¿no? No te está diciendo que estás mal, no te flageles, como se suele decir. Sí, Te está diciendo, ya no sos el mismo, es hora de escucharte. Es como exacto. cuando hablamos en su momento de la envidia, ¿no? De decir, che, pará, es una llamada de atención. El Claro, tema es qué haces con eso. claro. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? Empieza preguntándote desde qué versión vos querés vivirlo, ¿sí? Sí,
Y recuerda que tu mejor versión no es un destino, es una decisión diaria. Y yo voy a agregar una cosa, Marce, que cuando estaba preparando esto, cuando estuvimos pensando y demás, también lo decía que ser tu mejor versión hoy, vivir tu mejor versión en cada una de las áreas, hoy, con lo que puedas, con lo que te salga, no quiere decir que hoy vas a ser tu mejor versión de mañana, no, la de hoy. Es decir, si vos decís, che, quiero bajar 15 kilos y hoy hiciste algo para bajar 100 gramos, es tu mejor versión Exacto, de hoy. exacto. ¿Está bien? Es tu mejor versión de hoy. Y esa frase, ser mi mejor versión, puede ser un propósito en Claro, sí misma. exacto. Es decir, puede ser un propósito en sí misma, ¿no? Es decir, quiero ser mi mejor versión hoy. Quiero ser mi mejor versión hoy. Ya vendrá el mañana. El de ayer ya pasó. Quiero ser mi mejor versión hoy. Puede ser un propósito. Entonces, bueno, Marce, yo creo que es un tema, como todos los temas que tratamos nosotros, muy amplio y que da para mucho más, seguramente, pero por lo menos yo creo que ha quedado planteado, ha quedado segmentado, ha quedado conversado, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, creo que lo importante fue la distinción entre el objetivo, la meta, el resultado, Sí, al propósito. Sabemos que el sí. propósito es una situación superadora que habla Ujú. mucho, habla todo lo que vos querés ser. También, como dijiste vos al final, puede ocurrir que no tengas claro tu propósito. Bueno, es el momento de plantearlo, de tomarte, no pasa nada, no te flageles. Y que este podcast, mi mejor versión hoy, sea un propósito también para vos y para nosotros, para Claro, todos los que estamos acá. Entonces, bueno, ¿cómo puedo yo como propósito lograr mi mejor versión hoy? Es muy interesante. Y justo, obviamente, que primer día hábil del año, 2 de enero, primer día hábil del año del sí, 2026, qué mejor justamente que hoy de hablar de propósitos, ¿sí? Para que ya todos vayamos teniendo en cuenta. Y esas 6 áreas que nosotros trabajamos, espiritualidad, claro. dinero, cuerpo, relaciones, es el área de chequeo. Entonces, creo que ha sido una charla muy valiosa porque Mm. no entramos por método, bueno, che, planteemos los deseos para el 2026. Esos son deseos, Sí, es otra cosa. sí, Lo que vos sí, sí, brindaste sí, anoche es un sí, deseo. Acá es mucho sí. más profundo. Acá necesitamos tu lápiz y papel, donde Marcelo te dejó las píldoras y tomar Mm, ahí con lápiz y papel. Y no lleva mucho tiempo. Esto se hace rápido porque es lo que a vos te sale en el instante. Entonces, seguro. plantear tu propósito quizás te lleve 10 minutos y te pueda cambiar todo en la vida. Así que Marcelo, yo creo que fue excelente el podcast, al menos yo lo disfruté como siempre. Espero que los amigos lo hayan disfrutado y las amigas obviamente lo hayan disfrutado. Totalmente. Y como siempre, quedar atento a los comentarios que nos hagan y a las propuestas que ellos nos vayan sugiriendo. Así es. Bueno, gracias, Marce. Gracias a vos. Nos vamos a estar Gracias a los viendo. que nos escuchan y nos siguen. Si nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas Nos vemos en el gracias próximo. y excelente año para todos. Chao, Excelente chao. año.